Gloria al Señor Jesús. Los estoy saludando a todos en el nombre del Señor Jesucristo y dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos permite servirle una vez más. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Salmo 37, del 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. En esta noche vamos a hablar un poco sobre la confianza o aprender a depender de Dios. Amén. Bueno, hay una historia que algunos han escuchado sobre un escalador que cogió sus herramientas, se fue solito a escalar una montaña muy alta. De un momento a otro hubo un derrumbe y él cayó muchos metros y quedó colgado. De un momento a otro quedó colgado y empezó a pedir ayuda y nadie lo escuchaba. Cuando se acordó de Dios, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Al fondo escuchó una voz que le decía, mocha tu cuerda, y él decía que no, que se iba a morir y que él no quería morir. Y la voz volvía y le decía, mocha tu cuerda, y él no la quería mochar. Al amanecer lo encontraron colgado a una corta altura del piso, como a un metro y algo. Se había podido salvar. Pero por no tener confianza, por no escuchar la voz de Dios, no se pudo salvar. Así somos nosotros. Hay veces, como jóvenes, cuando tenemos dificultades y problemas, queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, solucionarlo en nosotros. Pero no tenemos en cuenta a Dios. Y nosotros sin Dios nada podemos hacer. Nosotros siempre debemos de aprender y tener siempre la confianza puesta en Dios. Hay varias historias en la Biblia que nos enseñan a confiar y a poner nuestra fe, nuestra dependencia en Dios. Por ejemplo, la historia de Job, que era un hombre muy rico y que tenía muchas riquezas. Tenía sus hijos, tenía sus criados, su esposa. De un momento a otro empezó a perder todo, todos sus hijos, sus criados, sus tierras, todo lo empezó a perder. E incluso hasta su mujer, porque su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero él sabía en el Dios que había creído. Y él sabía que Dios estaba ahí a pesar de que viera todo gris, a pesar de que viera tantas dificultades. Job sabía que tenía un Dios todopoderoso. Igual que David. David cuando fue a enfrentar a Goliat, todo el mundo lo vio tan grande, como que quién lo va a derrotar, quién va a hacer algo. Y llegó David y dijo, yo lo voy a derrotar, pero yo lo derroto en el nombre del Señor. Y fue y cogió las piedras y lo derrotó en el nombre del Señor. Así somos nosotros. Hay veces que vemos las dificultades y los problemas tan grandes que uno dice, yo no soy capaz, yo ya no puedo, yo no soy capaz con este problema, yo no soy capaz con esta dificultad. Hasta aquí llegué. Hay veces que se nos juntan los problemas familiares, espirituales, económicos, porque hasta perdemos nuestros trabajos, o bueno, pierden el trabajo, y todo se nos junta. Y uno dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero nunca nos hemos puesto a pensar, Señor, ¿para qué? Nunca hacemos esa pequeña pregunta, ¿para qué? Si no es ¿por qué? ¿Porque yo? Porque a mí? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Yo qué he hecho? No. Tenemos que ponernos a pensar ¿para qué?
¿Para qué a mí? Para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a saber de que nada podemos hacer sin Dios, nada. No sé si algunos se dieron de cuenta, hubo una época que nosotros nos fuimos a vivir a Urabá y vivíamos, digámoslo así, en una parcelita, lejos, muy lejos de la carretera, lejos del municipio. Yo tenía a mis niños muy chiquitos y la niña siempre ha sufrido de asma y de asfixia. Una vez mi esposo estaba en el pueblo trabajando y yo estaba por allá en la finca sola con los dos chiquitos. La niña se me empezó a poner mal, se empezó a poner morada y no respiraba. Como seres humanos nos desesperamos porque es normal. Yo llegué un momento de que yo me desesperé, no tenía cómo comunicarme con mi esposo ni con mis suegros, no tenía la forma de salir, no había nadie, no pasaba una moto, no pasaba nadie por ahí. Yo estaba sola con mis niños y yo tenía a mi niña en la mano y mi niña se me estaba poniendo morada. Yo lo único que hice fue arrodillarme con mi niña en mis brazos y orar, porque digámoslo así, como seres humanos no tenía más nada que hacer en ese momento, orar y confiar en Dios y orarle tanto al Señor y esperar en Él, que Él me le devolviera, digámoslo así, la forma de que la niña pudiera respirar bien. Y Él lo hizo. Él lo hizo. En esa época que yo viví un tiempo en Urabá y después me fui a vivir al Chocó. Dios me dio la oportunidad de aprender a valorar, primero que todo a valorar tantas cosas. Segundo, a aprender a esperar y a depender de Dios. Nosotros como jóvenes creemos que, que tenemos todo y que somos capaces de todo. Y tampoco nos ponemos como a sentarnos a valorar las cosas porque es como una rutina. O sea, nosotros aquí en la ciudad todo, digámoslo así, todo lo tenemos. Si usted está enfermo, sale a la farmacia y compra una pastilla o se va para donde el médico y ya. Usted abre la llave y sale agua. Usted coge y prende y tiene luz. Usted tiene internet, usted tiene su televisor, usted tiene su familia. Eh, Usted tiene, digámoslo así, todo a la mano. Yo era así. Yo toda la vida viví aquí en la ciudad y me crié en la iglesia de Santander. Y yo era así, todo lo tenía ahí, a la mano. Dios nos dio la oportunidad de ir un tiempo a Urabá, como les digo, y después al Chocó, donde usted no tiene agua, donde usted no tiene forma de que si usted se enfermó va a salir donde el médico, donde usted no tiene las cosas necesarias, indispensables a la mano. No, usted no las tiene. Usted le toca, digámoslo así, le toca sí o sí aprender y a confiar en Dios. No tiene más de otra. Tiene que confiar en Dios. En ese momento yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué Dios permitió que yo pasara todo eso? ¿Por qué? Ahora me pongo y me siento a analizar las cosas y digo, sí, ya entendí el por qué. No era un por qué, sino para que aprendiera a confiar en Dios, para que aprendiera a esperar en Dios, para que aprendiera de que yo tengo un Dios que todo lo puede, para que yo aprendiera de que yo sola
por mis propias fuerzas no puedo hacer nada, ni soy capaz de hacer nada, así lo intente, así haga lo que sea. Así nos pasa a más de uno, que queremos hacer todo a nuestra manera y no tenemos en cuenta en Dios y no esperamos en Dios. Y no debemos de ser así. Debemos de aprender a confiar en Dios. Debemos de aprender a esperar su voluntad. Aunque muchas veces no nos parezca su voluntad, es su voluntad y debemos de aceptarla. Cuando no tenemos trabajo nos desesperamos y hacemos una cosa y hacemos la otra. ¿Por qué no buscamos el rostro de nuestro Dios y le pedimos a Él, que es el único que nos puede ayudar? ¿Por qué cuando tenemos problemas siempre buscamos al amigo, al esposo, a la mamá, al confidente? Mira, tengo este problema, tengo esta dificultad y no sé qué hacer. ¿Por qué no buscamos a Dios? Que Él es el que nos puede ayudar, el que nos sustenta, el que nos da la oportunidad de salir adelante. Pues este es mi corto mensaje, de que nunca desmayemos, de que siempre tengamos puesta la mirada en Dios, que es el único que nos ayuda, el único que nos sostiene, en el único en quien podemos confiar y esperar. Porque los seres humanos, los amigos y todos fallan. Y cuando se tiene un problema se van, yo no sé. Pero Dios sí sabe solucionar nuestros problemas, Dios sí sabe solucionar nuestras dificultades, siempre y cuando busquemos su rostro y confiemos en Él. Amén. Pues espero que esta corta reflexión sea de gran bendición para nuestras vidas y podamos seguir adelante, dependiendo y confiando en nuestro Dios. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente.